Todos, mi nombre es Francisco Velázquez, estudio Ingeniería en Sistemas en la Universidad Francisco Gavidia. Actualmente estoy cursando la materia de Física 3, en la cual nos han solicitado dar respuesta a ciertas preguntas en base a una evaluación. Una de las primeras preguntas que nos hacen para esto es responder qué es la entropía cruzada y su aplicación en la industria alimentaria. Pues bueno, para dar una definición rápida de lo que es entropía cruzada, podemos decir que es una métrica que puede utilizarse para reflejar la precisión de los pronósticos probabilísticos y que también está estrechamente vinculada con la estimación por máxima verosimilitud. Puede que suenen palabras muy complejas, pero básicamente el término es complejo, ya que estamos hablando que eh, comúnmente la entropía cruzada puede servir para cuantificar la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad. Que por lo general la distribución verdadera, que es una de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos aplicándolo en un algoritmo de aprendizaje, se expresa en términos de una distribución. Entonces, es un método bastante importante, ¿verdad? Más que todo para los sistemas pronósticos modernos. Eh, pues es esencial para poder dar resultados superiores a los que ya tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, desde una cadena de suministro, la entropía cruzada es particularmente importante porque respalda el cálculo de modelos que también son buenos para la captura de posibilidades. Es en cuanto a eventos raros, por ejemplo, órdenes de producción o que queramos analizar un proceso, ¿verdad? Una determinada empresa, que a menudo estos resultan ser los más costosos porque al estar involucrados directamente al costo, tanto de producción como al costo de venta de una empresa, tienden a ser caros, ¿verdad? Entonces, eh, este modelo, esta entropía cruzada, pues se aleja bastante de la idea que tienen otros modelos de precisión, que son aún más simples, ¿verdad? Como por ejemplo el error cuadrático o el porcentaje de error absoluto medio. Pero bien, otra cuestión que nos preguntaban es, cierto, la aplicación de la entropía cruzada en la industria alimentaria. Pues, eh, como habíamos dicho anteriormente, la entropía nos sirve como para pronosticar o dar lectura de pronósticos en base a parámetros que podemos observar, ya sea un proceso, ya sea parámetros fijos en base a un proceso, ¿verdad? Pero ¿dónde explota o dónde llega esto a la industria alimentaria? Pues está bastante vinculada con la industria en general, pero si nos enfocamos a la industria alimenticia o alimentaria, como quieran llamar, sí viene siendo como un plus más grande. ¿Por qué? Porque, porque la entropía cruzada lo que nos dice es que podemos como tomar probabilidades y en base a esa probabilidad generar una respuesta, la cual obviamente tenemos que, hablando en términos de programación, programar para que al final una máquina pueda tomar las mejores decisiones en base a una red neuronal del sistema, digamos. Entonces imagínense que podamos entrenar a las máquinas para que, al igual que nuestros sistemas neuronales, resuelvan
problemas complejos. Eso, claro, con la detección de defectos o la identificación de patrones en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la entropía cruzada, pues que va muy de la mano con estas nuevas aplicaciones, o estas nuevas tecnologías que se llaman Machine Learning. Es decir, es como enseñarle una máquina, ¿verdad? Que está basada en esta entropía cruzada. Y con eso obtenemos el potencial del procesamiento de datos de una máquina, ¿verdad? Entonces, en la industria alimentaria, ¿a qué nos puede servir, verdad? Bueno, nos puede servir para detección de defectos en procesos, la automatización de operaciones de producción, nos puede dar incluso para la clasificación de productos y para la evaluación de la calidad de un producto, ¿verdad? Entonces, además de eso, pues podemos reconocer patrones, como mencioné anteriormente, llegando a un nivel microbiológico en un producto, lo cual es sumamente asombroso porque estamos dejando a un lado las cosas manuales, cosas que quizás toman tiempo, cosas que generan gastos a una empresa. Y gracias a este método de entropía cruzada, junto a las nuevas tecnologías de Machine Learning, en este caso, podemos agilizar esos procesos, ¿verdad? Que son lo que trata normalmente las tecnologías de hacer en una empresa. Entonces, si bien están bien estrechamente relacionadas, recuerden que para esto existen muchas aplicaciones, es decir, no existe un método definitivo como para decir, ok, quiero ocupar el método, la metodología de entropía cruzada, pero la quiero aplicar a una aplicación para que ésta tome eso como base, ¿verdad? Ese pensamiento, o sea, se programa en base a eso, y me genere resultados, me genere pronósticos, etcétera. Entonces, existen infinidad de aplicaciones, existen infinidad de empresas que trabajan con eso incluso, pero hay muchas otras aplicaciones que han venido siendo como básicas, pero a medida que se iban desarrollando, la gente veía la importancia que tenían estas herramientas y el impacto que llegaron a generar en la gente. Y por eso es una de las otras preguntas que tenemos, que por ejemplo, saber un poco acerca de la herramienta MATLAB. O sea, ¿cuál es la importancia de su uso en la ingeniería? En este caso nos vamos a pasar a una ingeniería muy general, pero siempre tomando en cuenta la entropía cruzada y el machine learning. Entonces, ¿por qué menciono esta tecnología, esta aplicación MATLAB? Como les dije, hay muchas herramientas para pronósticos, para representar información, etc. Y esta es una de las que va relacionada a esto. Ahora vamos a checar por qué. MATLAB básicamente es un entorno de computación, el cual está totalmente integrado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos matemáticos. Recuerden que una cosa es, en el Machine Learning, una cosa es dar simples órdenes o órdenes tipadas, como decimos en mi carrera, a una máquina para que haga ciertas acciones en base a lo que un programador le programe, valga la redundancia, hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo generar acciones basadas en un número de parámetros numéricos a solo dar órdenes, ¿verdad? Eso es muy complejo. Entonces, a veces no tenemos ni la representación gráfica de lo que queremos hacer. Para eso sirven este tipo de aplicaciones, ¿verdad? En el caso de MATLAB, una de las ventajas que tiene es que aparte de poder hacer cálculos matemáticos, o sea, me refiero a cálculos complejos, tenemos la visualización gráfica de estos mismos. Entonces, MATLAB integra el análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica en un entorno completo, donde los problemas y las soluciones son expresados del mismo modo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia esto? Pues inicia como una solución a las necesidades de mejores y más poderosas herramientas de cálculo, ¿ok? En este caso para resolver problemas de cálculo complejo, ¿verdad? Entonces,
Recuerden que no hay calculadoras que tienen cierto límite, ¿verdad? De resolución y también cierto límite de procesamiento de datos. En el caso de las calculadoras, como son lineales, es decir, no extraen datos de otras fuentes de origen, no hay ningún problema. Pero en el caso de empresas que manejan o necesitan manejar o manejan cientos de datos de información, necesitan poder tener mejores herramientas de análisis, porque lo que importa en las industrias de desarrollo es el tiempo de respuesta que tienen las aplicaciones para brindarnos una respuesta. Entonces con eso nace MATLAB. Eh, este, Al principio, como les decía, empezó básico, para hacer simples cálculos, solo que a nivel ya, bueno, ocupando un ordenador, mejor dicho, y se iba a convertir en un entorno en el cual se puede hacer cálculos intensivos desde un punto de vista numérico. Tenemos, como les decíamos, la visualización gráfica avanzada, el lenguaje de alto nivel y varias funciones que tiene la aplicación, ¿verdad? Este, entonces, en qué nos beneficia eso a nosotros? Bueno, en mi caso, como les explicaba, yo llevo ingeniería en sistemas. ¿Y dónde veo yo la relación de la entropía cruzada? ¿Dónde veo yo la relación del machine learning y aplicaciones de tipo las de MATLAB, que son de cálculo? Bueno, pues en mi área, como anteriormente mencioné, las empresas últimamente están sumergidas en la tecnología. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que ellos recopilan cantidades enormes de información, es decir, podemos hablar de las microempresas y podemos hablar de las empresas multinacionales, pero el problema es que todas lo que siempre buscan es qué herramienta da una respuesta inmediata a los problemas que ellos tienen, a los procesos que ellos quieren mejorar, etcétera. Entonces, ¿dónde está la relación de estas metodologías en mi carrera? Pues que uno necesita saber esas tipos de metodologías porque a veces cuando uno programa una aplicación, bueno, hoy es fácil hablar de aplicaciones, ¿verdad? Pero cuando se necesitan aplicaciones específicamente para un rubro de empresa, una industria, no es solo llegar y decir, ok, puedo mejorarles el proceso, solo van a dar clic, 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 etcétera. No, sino que tenemos la obligación de aplicar estos métodos para mejor análisis de los sistemas. En mi caso, por ejemplo, se ha utilizado para hacer manejo de cálculos de rutas en base a estadísticas matemáticas. ¿A qué me refiero con esto? Se utiliza el Machine Learning. En nuestro caso, le llamamos una red de neuronas virtuales, las cuales deciden dónde es más conveniente hacer entregas de productos o de hacer una distribución de productos en Estados Unidos. Bueno, nosotros vivimos en El Salvador y El Salvador es sumamente pequeño e incluso sí tiene bastantes industrias o bastantes locales donde hacer distribución de productos. No hablemos ahora de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, imagínense el proceso de estar seleccionando o auditando una tienda, un local, un cliente, para saber si él me está comprando más productos que otro. Cualquiera puede decir, bueno, puedes ir a pasar una encuesta, sí, pero si multiplicamos eso por el número de clientes que tenemos, el número de empleados que tendremos que contratar y los costos que eso nos convendría para poder realizar todo este proceso es un dato muy elevado, solo para hacer un análisis que te va a servir a lo mucho en un periodo de un mes. O sea, es decir, cada mes tendrías que ir renovando esta información. ¿Cómo hacemos esta red de neuronas ahora? Le enseñamos al ordenador a seleccionar en base a los datos estadísticos de ventas, de compras, en base a campañas que se realizan. Le enseñamos a analizar todos esos datos y en base a esos datos crearnos pronósticos, el cual nos diga, ok, tal cliente hizo tantas compras en este periodo, hizo tantas campañas y está en comunicación. ¿Dónde está todo eso? En una base de datos, que es lo que se maneja, ¿verdad? Y ya no tenemos necesidad ni siquiera de andar
entrevistando, ¿verdad? Sino que la aplicación lo hace tomando todos estos parámetros de la base de datos. Y pues la verdad eso es una de las mejores aplicaciones que tenemos de esta herramienta o de estas metodologías en mi carrera. Y gracias.